Bueno, entonces estamos acá como para abordar ya el capítulo 16 de la Bhagavad Gita. Eh, un capítulo que tiene como un elemento bastante particular. Lo suelen traducir a veces en el subtítulo como abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco. Y bueno, este será un capítulo en el que todos hablemos. Entonces, pues es como un enunciado, un montón como de virtudes que mencionan del humano que tiende a lo divino, ¿cierto? Y también mencionan como que algunas de las cualidades para diferenciar al humano que se aleja de lo divino, ¿cierto? Que tiende a lo demoníaco. Con esto es bien interesante ver las palabras que se utilizan en el texto. Son como daivas o devas, ¿cierto? Y asuras, que como daivas hacia lo divino, eh, tiene que ver con, ¿cierto? Como la concepción sobre lo divino, tiene que ver con el día. Como que daiva o deva se traduce desde el lado del día, ¿cierto? De luminoso, de claridad. Y, y eso, Dios, pues Dios también viene de día, ¿cierto? Es como ese lado. Y el lado de los asuras, en la tradición de la India se habla como de los asuras, como de los demonios, de los hombres oscuros, pero que tienen un comportamiento que los lleva hacia su propia oscuridad. Pero uno se puede quedar a veces como que viendo esto desde un lado, y es que los arios, ¿cierto? Las personas con tendencia a lo divino, pues eran aquellas personas blancas que se dedicaron a exterminar a las personas oscuras, ¿cierto? De piel oscura. Hay algo histórico en eso, que sucedió en la India, y que sigue sucediendo hoy en día. Pero el sentido como con el que se propone es como aquellos que tienen o que conservan la tendencia a la luz, ¿cierto? A buscar la luz, a buscar su propia claridad, y aquellos que se dedican a ensombrecer su propia luz por sus comportamientos. Mm, en ese sentido, pues en este capítulo ya se proponen como un montón, un listado de atributos, un listado de cualidades que ayudan como a identificar, ¿cierto? Y el sentido básico de esto, como se propone, es mmm, lo divino simplemente se dedican a buscar o sus comportamientos los conducen a la liberación, ¿cierto? Y quienes tienden a lo demoníaco, pues sus comportamientos los llevan a la esclavitud. Cuando pues se habla de esclavitud o de liberación, pues se puede entender desde muchos ángulos, ¿cierto? Como que un lado puede ser como el quererse liberar pues, de este mundo, de las reencarnaciones, es como a veces nos venden este lado yogico, pero, pero el asunto es como aprender a liberarse de nuestros propios problemas, de nuestras propias taras, de nuestros propios patrones mentales, que son los que nos esclavizan, ¿cierto? Terminamos esclavizados a un rencorcito que tenemos por ahí, terminamos esclavizados a un miedo, esclavizados a una tristeza, y ese es un comportamiento, digamos que demoníaco, ¿cierto? Seguir esclavos a eso, seguir esclavos a esa conducta, a ese patrón mental. Mientras que el comportamiento divino, pues es aprender a liberarnos de ello. Y pues acá se listan un montón como de elementos, de características o de prácticas que nos llevan o que propenden por esa liberación. Bueno, habiendo como que presentado esto, entonces pues la invitación es, pues yo creo, no creo la verdad, pero quisiera que todos hayan leído pues el capítulo, ¿cierto? Y ya que pues si lo tienen ahí a la mano y todo el rollo, que cada uno escoja una de las virtudes o de las cualidades que se enuncian, y pues no la comparta, a ver pues, cómo se ve con ella, cómo la siente, qué tan fácil es aplicable o no, qué tanto nos conduce a la liberación o no. Así que pues la invitación de hoy es a que sí nos escuchemos todos, que pues como se los he dicho es un tris incómodo, como que haya gente que no participe, ¿cierto? Que nunca se anime a hablar. Igual se entiende cada proceso,
pero también es parte como de la responsabilidad de estar en el grupo hablar, ¿cierto? Decir algo, compartir algo, no quedarnos solo como succionando de los demás, sino pues también aportando. Todos tenemos cosas muy valiosas para decir. Entonces, pues queda ahí como tirado, pues espero que levanten la mano, que compartan, ahí ya Isabel como va a comenzar, cada uno como que piense, lea, repase alguno de los atributos que se mencionan y nos comparta algo sobre eso, alguna reflexioncita que se le pueda ocurrir. Dale, Isabel. Hola, buenos días para todos. Bueno, primero que todo, Esteban, darte gracias por la práctica, siempre son muy lindas, muy enriquecedoras, muy potentes. Bueno, y a mí pues me pareció muy hermoso también el capítulo y en la traducción mía había un titulito, pues un subtítulo que decía las cualidades del alma que hacen al ser humano semejante a Dios. Pues yo pienso que si alguien saca un libro con este título, pues se vuelve un bestseller, pues porque realmente me parece que es muy, como pues muy motivador, o por lo menos para mí me parece pues como una invitación muy hermosa. Y en mi traducción, yo no sé, pero me centré vi 4 veces la palabra ira, y entonces yo quería como, me llama mucho la atención porque a ver, pues es que hay situaciones en la vida, pues que realmente, pues uno dice que ha hecho un trabajito, un poquito de trabajo personal, espiritual, pues como uno lo quiera llamar, pero realmente hay situaciones que así uno crea que se haya cultivado un poco, pues dan ira, pues dan rabia, dan ofuscación, pues sí, pues entonces y realmente que es que eso es como un fuego por dentro que no hay tiempo ni de pensar, es que eso pues es que es una cosa que lo llena a uno, lo inunda, es un fuego, pues como una fogata, mejor dicho, impresionante, pues que ahí no hay razón, pues eso es una cosa que ya salió, es que verdad, y hay cosas que no, pues uno siente que son, pues son justas, que hay que enojarse por eso. Entonces, pues como que quería preguntar sobre que nos dieras como algunas pisticas, porque es que en verdad es una cosa demasiado fuerte. Y bueno, y también pues de lo que he leído por ahí, pues dicen que sí, que es una de las emociones más fuertes, porque viene de la suma, debajo de esa ira está pues el miedo y la tristeza. Entonces no hay que luchar solamente, no es la ira solamente, sino que son tres. Pues es más fuerte todavía, más tremendo todavía si uno la empieza como a descubrir y a desenvolver como la cebolla. Bueno, pero también recuerdo un momento en que me pasó una situación que uno diría, no, pero pues ¿cómo es que esta persona hace esto? Por Dios. Pero también me puse a pensar que si a mí me hubiera pasado eso mismo, eh, pues ay, como que me puse en el lugar de la persona y esa ira o esa rabia, esa ofuscación con esa persona, pues me llevó fue a la compasión. Entonces me pareció muy lindo, o sea, que no sé si es como, pues que la otra cara de la moneda, no sé cómo llamarlo, pues para mí la ira, eh, pues ese momento de ira, después se tradujo fue en compasión, porque me puse en el lugar de la persona y si me hubiera pasado eso, yo como que hubiera querido que hubieran tenido cariño conmigo. Bueno, era eso lo que quería aportar. Gracias, Gracias. Isabel. Pero mire que ya usted mismo se respondió la pregunta, ¿cierto? Ay, no, Eh, pero realmente es que, pues es que hay cosas que de entrada dan rabia, ofuscación. Uno después, pues, como que dice, ay, pero bueno, sí, es humano, algo le pasó, no, pues no alcanzó a llegar por alguna cosa, pero en el momento no, en el momento da todo eso. Ya después es que uno como que ya frío, pero en el momento no, en el momento da lo que da. Sí. sí, total. Ahí con eso, como que pues, la palabra para la ira es croda, ¿cierto? Y lo definen, ¿cierto? Como, acá en el texto dice creo que también está así, está como una de las puertas del infierno, ¿cierto?
Como que al infierno se puede entrar por tres puertas y una de ellas es por la ira, ¿cierto? Cuando dejamos que la ira guíe nuestros pasos, guíe nuestras acciones. Y pues se dice que pues una persona que tiende a la divinidad pues tiene ausencia de ira, ¿cierto? Y el rollo con la ira, dicen, es como que la ira se alimenta de los deseos insatisfechos, ¿cierto? De que queramos que sea de una forma y así no es. Y eso es lo que nos genera la ira. Entonces como que todo el rollo con la ira nace de, primero como de la comprensión de ese proceso de avidez y de aversión. Cuando uno como que logra explorar como que a fondo lo que es la avidez y lo que es la aversión y cómo eso termina guiando nuestros patrones, uno puede aprender a desenmascarar la ira simplemente como un deseo insatisfecho. Eh, Eso, claro, eso suena muy bonito así en palabras, ¿cierto? Pero cuando la ira lo coge a uno, no sabe qué hacer. Eh, pero todo el rollo, lo que enseñan ahora es como que, claro, las emociones son como olas, ¿cierto? Tienen sus picos y tienen sus valles. Y pues si uno aprende a sobrevivir al pico, pues luego se da cuenta de que viene un valle. O sea, no siempre va a haber un pico, no siempre va a estar creciendo, 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 creciendo. Claro, y una vez es como que en ese impulso en el que crece, 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 uno como que quiere deshacerse de eso. Y el rollo con la ira, pues va en función de que es algo que yo siento y que siento como ese fuego, ¿cierto? Como siento que me está quemando, pero lo más delicado no es eso. Lo más delicado de la ira es que uno se la termina tirando a otro. Uno termina desquitándose con otro. Entonces, pues ahí comienza como una cadena de reacciones. Yo se la tiré a otro y ese otro se quiere desquitar con otro y ese otro se quiere desquitar con otro. Y pues en muchos años de civilización no hemos hecho más que sacarnos la ira los unos con otros y eso pues ha terminado creando una civilización bastante violenta. Mm. Ahora, pues el lado de la ira es que la ira nos permite defendernos, eso es como el otro sentido. Pues si no fuera por la ira, si no fuera por esa rabia, pues seríamos seres totalmente que mansos, dóciles e indefensos. Pues la ira también, ese impulso o el germen de la ira nos ha permitido sobrevivir y hay que reconocerle ese lugar, pero solo ese lugar, no dejar que controle todas y cada una de nuestras reacciones. Y bueno, pues como siempre esos trabajos como el que se menciona en este capítulo son trabajos para purificar mucho rato, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para uno no tener ira, ¿cierto? Para no ser víctima de la ira, más bien, para no ser reactivo con la ira. Y la mayoría de esos atributos como que divinos o demoníacos están en función de eso, de que ellos controlan nuestras decisiones, controlan nuestras reacciones. Y pues cuando controlan las reacciones, pues ya no somos nosotros mismos. Simplemente estamos a merced de los patrones culturales y me dijeron, es que usted no se puede dejar pegar, usted no se puede dejar mangonear así, ¿cierto? Aunque nos han enseñado un montón de cosas que alimentan eso y pues nuestra historia de vida también ha permitido darnos como ese lugar de no querer que nadie se nos imponga, ¿cierto? Que alguien se nos impuso, que alguien nos pegó, que alguien sacó su ira con nosotros, los padres que sacan su ira con los hijos, pues eso que termina creando hijos que cuando sean grandes pues van a desquitarse con alguien también. Ese es como el rollo, a veces no caemos en cuenta del efecto tan delicado que tiene eso. Pero bueno, y ahí está. Gracias, Isa, por compartir un patrón, la ausencia de ira. Y ahí nos queda una invitación a pulir esa ira y todo lo que la rodea, todo lo que la alimenta. Y entender, pues, por qué el trabajar la ira, cultivar como el desprendimiento de la ira, se convierte en algo que nos produce liberación, ¿cierto? Si Hay uno se otra siente tan cosita más. atado a la ira, si uno siente que le duele la ira, que uno no puede con ella, pues aprender a librarse de ella es algo que nos aligera, ¿cierto? Que nos quita cierta esclavitud, a veces muy inconsciente que tenemos. No, que Mm, yo quería decir una cosita más. No, dale. que de todas maneras estar en estas prácticas se ayuda un poquito, se ayuda. Por decir algo que si no trabajáramos, estuviera el termómetro en 200 grados Celsius, por ejemplo, pero yo siento que estar en esto por lo menos ha bajado a 190 y creo que eso es valioso. Gracias. Está muy bien, Isa, está muy bien. Igual, así baje uno, así baje medio grado, o así no baje, pero nos dimos cuenta que la teníamos, eso ya es ganancia.
Gracias por compartir. Bien, ¿quién más? ¿Quién más se anima a compartir alguno de esos atributos, de esas virtudes que se mencionan acá en el texto? Dale, Mari. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Esteban, también por la práctica. De pronto un tema que es lo del miedo. El, pues el que está en estas prácticas o el que tiende como a buscar ya como su luz, también va abandonando el tema del miedo. O sea, al menos lo observamos. Perdón. Y es que es exigente también. Y de hecho, el miedo, alguna vez escuché, por ejemplo, que lo contrario al amor no era no era el odio, sino el miedo. Y como decías ahorita, o decía Isabel, lo que es la ira nace también del miedo y la tristeza. O sea, son sentimientos o sea, el miedo como tal es base para muchas, muchas situaciones. Y pues realmente sí tiene que ser uno como desarrollar realmente coraje para poder caminar estos caminos. Y lo hemos sabido, pues cuando uno empieza a hacer esto, lo que hace es revolver y empezar a sacar cosas que no queremos ver. Entonces necesitamos como de esa fuerza para poder enfrentar los caminos y lo que se va presentando. Bueno, ese es como sería como el mío. Y me pareció también muy bonito eso de que la ira nace de deseos insatisfechos, lo que acabaste de decir. Realmente voy a pensarlo un buen rato porque yo también soy presa, he explorado este semestre mucho sobre la ira y las iras guardadas desde niña. Unas iras que uno no, también así como nos enseñan a no, a que es que no se deje, tiene que responder, pegarle al otro si te pegan. A mí, por ejemplo, me enseñaron a callar, me enseñaron que no, que tenía uno que ser tolerante, que tenía que ser al extremo permisivo, y eso tampoco es así. Entonces, muy interesante eso de cómo se puede ver esa ira también. Bueno, y pues desde el texto como tal, pues ahí se ven como las cualidades divinas y las no cualidades divinas. A mí la palabra demoníaco como que no me pega, me da mucho miedo desde que estaba chiquita. Entonces las cualidades divinas y las no divinas. Y, o sea, ¿en qué momento? Bueno, sí, estamos sumidos en las cualidades no divinas. Y ahí se describe mucha oscuridad, pues toda esa mente absorta en la ignorancia. Y decía, dentro de las no cualidades divinas está la ignorancia. Pero entonces yo pensaba, bueno, y si tú vives una vida tan fuerte y tan densa, llegas a un punto en que vuelves y renaces en un vientre denso que te sigue en esa cadena. Entonces yo pensaba, pero pues, ¿en qué momento se para eso? O sea, ¿en qué momento yo digo alto y empiezo a caminar hacia las cualidades divinas? ¿Qué debe pasar para eso? A un ser, a un alma, lo que le podamos llamar. Y entonces hablaba también de las escrituras como apoyo, de la comprensión intuitiva de ella. Pero pues si yo estoy en esa oscuridad, esa densidad y soy un ser de los que existen hoy en el planeta Tierra que solamente quieren dinero y poder y son capaces de voltear una montaña al revés para sacarle un oro que van a guardar en unas bóvedas o que van a hacer quién sabe qué con él y no le importa. O sea, ¿en qué momento se hace el clic? Bueno, moriré en eso y renaceré quién sabe en qué, pero digamos en esta vida se logra en qué momento se hace el clic. Entonces me queda como esa duda. Eh, pues, o sea, es como bien interesante y sí, estamos como en este camino, en qué momento
unos u otros se giran. Esa es como mi inquietud. Bueno, y el miedo, pues como ahorita lo que comparto. Gracias. Dale, gracias, Mari. Ahí se propone como ¿cierto? Como la ausencia de temor, ¿cierto? Como la valentía, la, mm, la confianza en el camino, ¿cierto? Como para no sucumbir ante ese patrón de miedo. Eh, Bien, vamos a ver si esa pregunta de cómo salir de lo uno y de lo otro, ¿cierto? De lo azúrico a lo débico, pues de pronto en qué momento se puede dar como ese paso para librarnos de ello. Cris nos va a compartir algo, ¿cierto? Y luego viene Luz, y luego viene Eli. Dale. Pues yo, perdón, iba a compartir algo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Con lo que dijeron ahorita de la ira, y fue que se me vino como, me acordé de algo y es que son como esas cosas guardadas de la niñez. En algún momento que nos reunimos, hablamos como un tema que yo tengo como con los policías, ¿cierto? Y fue que yo decía, pues como que yo tengo algo con los policías porque no, en algún momento acordarme pues a mi papá. Entonces desde esa vez que lo hablamos, me hicieron caer en cuenta, pues Esteban me dijo como que, pues mira el otro lado, mira, pues también a ese ser que es el policía, como que, de dónde, pues, cuál ha sido su trasfondo, su pasado, sus cosas. Entonces, bueno, desde ese día yo empecé como a hacer ese trabajo. Y además, pues con todo este tema social que ha venido aconteciendo, es como tratar de mirar el otro lado. Entonces yo decía, bueno, no, sí, miremos como detrás, pues el detrás de ellos para no juzgarlos desde mi experiencia. Y bueno, he venido como haciendo un trabajo y yo decía, no, sí, ya más amorosa con ellos, ya no los juzgo, tal cosa. Sin embargo, en estos días salí a trotar y allí en la acera se paran dos policías, pues como... Y muy charro porque entonces yo iba pues como trotando suavecito. Y paso y me saludaron y yo seguí como, buenos días, seguí derecho, o sea, y al mismo tiempo me di cuenta como que, uy, qué fue la respuesta, no el buenos días a todo el mundo, sino buenos días a unos policías, que fue como con esa cosita de radio también, pero inmediatamente me frené así y dije como que, ay, me dijo, ¿te diste cuenta cómo le respondiste? Pues como pues, pucha, desde esa experiencia de rabia o sí, que tengo con ellos. Entonces me pareció muy teso esa respuesta, pero me pareció más teso aún como que en el mismo momento me di cuenta de esa respuesta y ya me iba a empezar como a dar látigo, como si vio, pues usted que le respondió tan mal, tal cosa, y dije, no, qué bueno que me di cuenta y bueno, entonces para la próxima. Pues entonces yo dije, escucha, cuando hablabas de qué es la ira, y ahí yo dije, ahí pum, como esas cositas guardadas de antes que en esas pequeñas cosas de la vida salen y uno se las tira al otro. Entonces yo dije, escucha, me falta mucho, que yo decía, no, ya lo vengo trabajando, sí, en mi corazón, no sé qué, pum, ahí mismo salió. Entonces yo dije, bueno, pero lo que me hizo sentir como un poquito bien fue como que, me di cuenta inmediatamente y que me hace falta como ese trabajo. Es que esto no es fácil, yo digo, esto no es, pues por más que uno diga, ay, sí, tal cosa, no, es, como decía ahorita Isabel, sí. Es que en la vida se nos presentan las cosas y nos da ira. Sí, pues es que pues para eso estamos acá, para irnos puliendo. Y lo que yo digo, que vamos ahí en el camino y estamos como acompañados de este grupo, de otros grupos, de otros seres que nos van como nutriendo para ir como haciendo ese trabajo de limpieza o de depuración.
Pues porque si ves como en el libro, también yo decía, como ahorita Mari decía, como en qué momento estas personas harán cambiar en el chip, porque entonces como describían ciertas cosas y yo decía, como pensaba en mis seres cercanos, esta persona, no, pues como ya uno no es como que aconseje, sino como cada quien se dará cuenta de cuando le toca como hacer ese viraje en su vida o en su, no sé, en su percepción de las cosas. Entonces yo era como que, ay, güey, pucha, entonces, ¿cuándo será que también, cuándo le tocará? Yo ya trato de hacer eso, porque yo no doy consejos y no me los piden. Y también pienso en eso, ay, güey, pucha, ¿cuándo le tocará? Entonces yo sigo como con mis cosas, es como, hago mis cosas y ya si mi hermano, si mi primo, si tal persona se inspira por mí, chévere. Pero yo digo como que, ¿cuándo es, Mari, que esta persona lo va a hacer? No sé, cuando le toque. A mí me tocó también pasar por situaciones duritas para mí, para alguien puede que sea una boba, pero yo sentía como que mi vida estaba... Y ahí fue como que empecé a hacer un cambio. Ya voy en mi corazón. Pero sí, yo no sé, cuando dice alguien como que aquí no, pues, cada quien como su camino, no sé, como a mí como con los policías, ¡pum! Ahí en ese momento está, no sé, son como cosas que uno va, de pronto con esa depuración que va haciendo, se va dando cuenta más fácil de lo que está haciendo, que no es hacia lo divino, sino hacia el otro lado. Entonces, bueno. Bien, bien. Luz Patricia viene. Va a dejar unas cosas para el final, dale Luz. Pero hay que abrir el micrófono porque si no, no funciona. Micrófono, sí, listo, ya. Ya, Listo. sí. Bueno, sí. Buenos días. Bueno, hay una cosa que no, pues que me inquieta y que no tengo como muy clara, porque en el texto hay una parte que dice que hay dos clases de seres en este mundo, los divinos y los perversos. Bueno, y hay otra parte también que dice, las características de aquel que está destinado a la condición perversa son tales. Entonces yo no entiendo. Entonces, a ver, entiendo que hay dos clases de personas, pero entonces hay personas que están destinadas a la condición perversa y hay personas que están destinadas a la condición divina. Pues entonces, pues uno viene condicionado a una u otra cosa, o es una elección, o es un trabajo personal, pues no tengo como claridad en eso. Vale, gracias, Luz. Mire que se suma al debate que teníamos. Bueno, si uno está destinado, pues entonces uno en qué momento va a cambiar, ¿cierto? Si ya lo tenía así como que preestablecido. Está bien, está bien. Eso pasa a veces cuando nos quedamos como muy, no sé qué dirá esa traducción o las otras, cuando nos quedamos como al pie de la letra con las cosas. Ahorita dejamos el final como para ese elemento. Igual, como les dije, la invitación es a que cada uno escoja una de estas virtudes, de estos atributos, de esas cualidades y nos la comparta de pronto. Viene Elisa, dale Eli. Hola, buenos días. Hola, bueno, hola. no, yo me quedo también, pues como la otra, además del miedo, la otra que me llamó mucho la atención es el tema de la firmeza, porque por otro lado, digamos en las que decía que no eran como divinas, estaba la dureza, entonces como que de alguna manera, como ese límite que a veces puede haber como tan fino entre esas dos, pues entre ser duro con el otro y realmente ser firme, porque entonces estamos hablando de que las que sí son divinas, entre las que sí son divinas está la firmeza, entonces me parece que es muy difícil como, o por lo menos para mí lo es, encontrar como ese límite.
como ese límite entre cuando estoy siendo dura y cuando estoy siendo firme, o sea, cuando no, y no irme al otro extremo de la, no sé, de ser blando, pues como de ya, digamos que irme al extremo opuesto, como por no ser, como por evitar ser dura, entonces no ser firme, sino que irme al todo lo opuesto, que es ser blando y en ese ser blando finalmente uno también termina haciéndose un montón de daño, pues o así lo siento, como que uno a veces, digamos, por evitar eso, por evitar esa confrontación o por evitar esa dureza o verse duro ante el otro, pues no se vuelve firme, sino que finalmente termina como sucumbiendo al otro, pues por así decirlo, pues termina, digamos que poniendo en entredicho su propia intención o lo que uno es, por digamos que no mostrarse duro, entonces como que me cuesta como ese límite entre los dos y digamos que me quedé pensando mucho como en eso, en cómo ir a la firmeza sin ser duro, pues como que me parece complejo. Vale, gracias, Eli. Ahí con eso pasa algo y es que esa dureza de la que hablan es como la rigidez de la estructura del sí mismo, ¿cierto? Cuando uno crea un muro para proteger el sí mismo, que dice yo soy así, ¿cierto? Yo siempre soy así, pues termina siendo rígido, termina siendo duro y termina defendiendo su propia identificación. Y eso es dureza, ¿cierto? Y la firmeza, como se propone acá, es como la posibilidad de no rendirse, ¿cierto? La posibilidad de mantenerse en el camino. Entonces, como que ahí tienen ese lado, como que la dureza es defender el ego, ¿cierto? Es crear una muralla dura, rígida, sólida para defender el ego, porque se siente absolutamente vulnerable y no quiere aceptar esa vulnerabilidad, entonces como que encuentra formas de defenderse en que yo soy así, en que yo siempre soy así, es que mis papás me hicieron así o lo que sea. Mientras que la firmeza es como la posibilidad de mantenerse en el camino, ¿cierto? Y de dar pasos seguros, de no sucumbir ante la inercia de la vida, de no caer pues en esos comportamientos, digamos que azúricos que se enuncian. Entonces puede ser como una forma, algo que dé una pista como para entenderlo. Mari levantó la mano otra vez, o no sé si es un error del sistema, y luego viene Claudia y Luceli. Mari. Bueno, la perdimos. Claudia, por favor. Error del sistema. Bueno, Claudia. Listo. Bueno, buenos días. A mí escojo la palabra renunciar porque la verdad me da tan duro, pues, o sea, ese tema de saber decir a que no para poder alcanzar el que sí, pues ni me cuesta hasta hacer el discernimiento. Muchas veces me he observado que he creído que he renunciado y resulta que estoy más llena de cargas mentales y emocionales. O sea, como que me hago, disculpen la expresión, pero como engaños, bueno, iba a decir pajazos, pero no, engaños mentales, o sea, me autoengaño. Y creo que apunta a la puerta de la codicia, por querer tal vez abarcar y alcanzar y llegar y proponerme a, entonces me voy llenando de una serie desde lo más denso hacia lo más sutil, supuestamente sutil, y me voy cargando, entonces cuando menos pienso ni sé cómo administrar todo lo que tengo alrededor, y tal vez hasta suelto, tal vez no me voy a engañar, y suelto realmente el objetivo. Entonces me siento muchas veces volviendo a empezar. ¿Por qué? Porque vi que no puedo gestionar todo lo que tengo, entonces toca otra vez volver a arrancar desde cero, porque la autodisciplina, digamos, supuesta que hay en una parte de mí, con tanta cosa para gestionar, no hay cómo resolverlo. Entonces, que de pronto he entendido un poquitico, pero de verdad que no es como, bueno, mejor dicho, que he entendido un poquitico,
sí la necesidad de aprender a decir no, pero me cuesta muchísimo. O sea, en este momento observo lo difícil que es para mí el decir no. Y no, y me ha dolido bastante el darme cuenta que yo no me creía codiciosa, y sí lo soy. Pues sí me comporto codiciosa en muchos momentos, y darme cuenta de esas dos cositas, uy, pues no, es un pasito, yo sé, tengo que pegarme de ahí, pero no he resuelto la fórmula. Gracias. Ah, Dale. y me uno a las personas, a los compañeros que, no sé, pues yo le escuché a una compañera, pero como que tardé muchos años en retirar la palabra demonio, y cuando lo escuché en el texto, porque yo no había llegado hasta acá al Bhagavad Gita, yo había leído hasta unos capítulos antes pues en el contexto de mi vida, pero cuando me encontré aquí es que el demoníaco, y yo, ay, fue madre, otra vez el demoníaco, porque, pues, o sea, yo sé que son como cargas de paradigmas que se van llenando, ¿cierto? Y son tal veces para poder explicar, pero de todas maneras como que sentí movimiento en mi comprensión. Yo, ay, aparece, o sea, hay como qué lugar hay que darle, cómo hay que interpretarlo, ¿cierto? Hay una apertura un poquito distinta, abierta como a no recargarlo, pero sí sentí movimiento. Bueno, Dale, gracias. dale. Pasa mucho, ¿cierto? Yo creo que pues, a muchos nos ha pasado eso, como esa carga que le damos a las palabras. Pero bueno, siempre que uno entiende los contextos puede entender las palabras. Si el capítulo se llamara como que abrazar lo liberador y alejarse de lo que te esclaviza, ¿cierto? Podríamos entenderlo diferente, pero dice básicamente, es lo mismo que está diciendo. La palabra como tal, pues de lo que les dije, es asura. O sea, y asura simplemente es el ser que vive en la oscuridad, ¿cierto? Que es esclavo de su propia oscuridad. Pues sí, pues no tenemos una palabra específica que diga ser que es esclavo de su propia oscuridad, eso es larguísimo, pues entonces le pusimos demonio. Como la carga pues simbólica que a veces se usa con esas palabras. Mm, con lo de la renuncia que mencionaba Claudia pasa algo bien interesante, ¿cierto? El texto abarca mucho eso, propone mucho la opción de la renuncia, ¿cierto? Del desapegarse de los frutos, del no estar expectante, no ser esclavo a la expectativa, ¿cierto? A la codicia de que sea tal y como yo quisiera. Y es un atributo que, pues como todos los otros, hay que cultivar y que nos cuesta mucho cultivar porque pues siempre nos enseñaron a medirnos por los frutos, ¿cierto? Nos enseñaron a medirnos por los resultados y a compararnos por los resultados y nuestra idea de nosotros mismos está alimentada por los resultados de lo que hemos hecho. Es como cuando uno aprende como que a renunciar, a decir, bueno, yo no solo soy esos resultados, ¿cierto? Yo no solo soy lo que logré o lo que fracasé, que a veces también nos identificamos con el fracaso, pues está el proceso de trabajar la renuncia y para eso como que ha sido bien enfático como en los capítulos previos a esto, así que es bueno como traer la consideración. Luceli. Buenos días a todos. Buen día. Bueno, los angas de la yoga, el primero es ahimsa, no violencia. Y a veces decimos, no, es que yo no soy violento, pero realmente cuando en estos días que he estado profundizando en eso, la no violencia implica mucha cosa, con mi gesto, con mis pensamientos, con mis palabras, cuando las palabras dividen, cuando los gestos ponen límite que no es necesario, porque el límite es fundamental, pero cuando sepa que es necesario, pero a veces ese límite, esto no. Entonces, todo eso me hace llevar a que justamente por eso Gandhi logró tanto, porque solamente con ese sentimiento y con esa comprensión de lo que implicaba no violencia pudo hacer grandes cosas. Entonces, ¿cuánto podríamos hacer nosotros? Bueno, yo en mi caso, si empiezo a no ser violenta y a estar atenta en cada palabra, en cada gesto, en cada acción. Y hablando de que justamente no es no violencia, sino evitar la violencia, yo quiero compartir un texto del doctor de la Ferrier que me parece muy bonito con respecto a eso. Él dice, no es cuestión de declarar no queremos la guerra, sino que nuestra profesión de fe debe ser queremos la paz. Hay una pequeña diferencia entre un deseo negativo y un pensamiento positivo.
Una gran distinción existe en nuestra mente con el hecho de no combatividad y el objeto positivo de buscar la paz en todos los aspectos. Quien no combate tiene solo la idea de alejarse del combate, pero se queda con la indiferencia frente a la paz interna, la calma interior. Mientras que la no agresividad comienza con el hecho de estar siempre listo a evitar que no se vaya a chocar o a ofender a nadie. Es aquí donde toma lugar la gran verdad de la ahimsa, meta de Gandhi, lo cual yo comprendo personalmente no únicamente como un método de no violencia, sino mucho más como una no agresividad. Y luego dice, Gandhi hablaba de Satyagrahi y al referirse a él decía, la intención del Satyagrahi es la de nunca inquietar, chocar o criticar al que obra mal. No recurre jamás al terror, a la expiación o a la condenación, sino a su propio corazón. Los fines, el objeto, la finalidad del Satyagrahi, explica, es la de ofrecer su ayuda y no abusar del poder. En verdad podemos criticar, atacar, levantarnos en contra de algunas decisiones o sistemas, pero no podemos y no debemos atacar agresivamente a los hombres. Como imperfectos que somos nosotros mismos, debemos ser tolerantes para con los demás. Entonces, eso sí, cuando yo digo es que la no violencia no es solamente evitar, sino ir en pro de la consecución de la paz y estar atento a eso es una tarea bien difícil. O sea, ahí nos dan aparentemente, no aparentemente, nos dan una lista larga y lo que implica cada una de esas virtudes es todo un mundo. Claro que también nos han dicho, con una sola que practiquemos, estaríamos practicando todas las demás. Vale, gracias, Lucely. Ahí está la no violencia, otro de los atributos como que se plantean y como se propone desde el lado de los llamas, ¿cierto? Como que pues el resto de los llamas no son más que una extensión de la ahimsa, ¿cierto? Son más que otras manifestaciones de la ahimsa. Entonces, bueno, está interesante. Iván levantó la mano. ¿Y quién más se anima a compartir? Tenemos unos 10 minuticos más para que nos expongan, nos compartan ahí todas las visiones que tienen sobre estos atributos. Dale, Iván. Hola, buenos días. Bueno, si se me escucha raro es que tengo la garganta como jodida. Bueno, quería compartir que en el punto 2, en mi traducción, hablan de pronto haciendo eco a lo que dice María Lucely, eh, ser compasivo hacia todos los seres vivientes, dice pues en esta traducción. Y pensaba que como que, pues no sé, de pronto estoy equivocado, pero creo que el origen de esta idea de ser compasivo hacia todos los seres sintientes es muy de la India, muy del hinduismo, del budismo, del jainismo, pero en el cristianismo como que dicen como, bueno, ama a tus amigos, ama a tus enemigos, pero como que los animales como que no los mencionan. Eh, pero en la India sí nos hacen énfasis en eso, como a todos los seres sintientes. Entonces me gustó mucho esa cualidad porque es también un llamado como a eso, como cómo podemos ser compasivos con todos los seres sintientes. Algo que es interesante es la diferencia entre empatía y compasión. Empatía es como siento tu dolor. Compasión es siento tu dolor y qué puedo hacer para mejorarlo, qué puedo hacer para remediarlo, qué puedo hacer para sanarlo. Entonces la compasión va más allá que la empatía, que es solo sentir y ya. Y entonces pensaba pues en los animales y en este simple acto de reducir o dejar de comer animales, que es algo que podemos como hacer en nuestra vida. Y es algo ya muy fácil en este momento, o sea, hay tantas opciones, es tan fácil como cuando voy a un restaurante elegir la opción vegetariana o pedir que el plato me lo haga sin carne y ya. Y estoy evitando sufrimiento animal, estoy ayudando al medio ambiente, estoy cuidando más mi cuerpo, así de sencillo. Y es algo como muy, yo sé que hay excepciones, hay personas que de pronto les da dificultad por cuestiones de salud y es entendible. Pero me gustó mucho ese punto como cultivar la compasión y que empieza hasta desde el plato, algo tan sencillo como eso, y extender esa compasión como a los animales. Entonces, bueno, me queda sonando eso. Y también ahorita que hablaban
bueno, cuando hablamos de demonios, me parece también muy útil verlo como una metáfora. Entonces es los ángeles y los demonios, es los ángeles que llevamos dentro, los demonios que llevamos dentro. Y cómo los alimentamos, cómo crecen, cómo se forman, ¿cierto? Y también de pronto una forma compasiva de entender los demonios de los demás, la oscuridad de los demás, los errores de los demás, es tal vez verlo como es la ignorancia. O sea, los demás ofenden, los demás hieren, los demás hacen daño, los demás causan dolor en el mundo por la ignorancia. Entonces eso nos da también compasión hacia ellos, como, uy, están haciendo daño, es por ignorancia. No han tenido los medios que los han educado, que les han enseñado a que pues, eso no se hace. Entonces de pronto ver como que esos demonios en las personas crecen, esa causa de la ignorancia, como que nos puede dar compasión hacia ellos también, como no, para que no caigamos en la ira de juzgarlos, de atacarlos, de pelear. Bueno, era eso. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Vi que Marta levantó la mano, no sé si fue una mague y se cayó, porque ya se cayó la mano. No, 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 sí. Buenos días. Buen día. Esteban, gracias por la práctica, gracias por recordarnos que el pranayama es una herramienta para no caer a las puertas demoníacas, verlo como una opción. Bueno, del texto hay como dos cositas que quiero comentar. La primera es que me dio un poquito de alivio ver que los 7 pecados capitales se redujeron a 3. Entonces, digamos, se quedaron los otros 4 ahí ya como, como virreinas. Y de las virtudes, me llamó mucho la atención. Yo leí dos traducciones y me llamó mucho la atención en la de Shivananda una palabra que me pareció súper linda, que a veces no la usamos mucho, impavidez. Entonces busqué como el significado de impavidez pues en el diccionario de la Real Academia y dice capacidad de hacer frente a situaciones de peligro o riesgo sin dejarse dominar por el miedo o la angustia. Es como lo que hemos conversado en muchas otras oportunidades, como de la ecuanimidad, pero me pareció como esa impavidez, como que va un poquito más allá. Incluso en el comentario de la traducción, tiene una cosita muy linda que dice, la impavidez es la práctica devota sin reserva alguna de los preceptos de las Escrituras. Es el estado de libertad de la preocupación sobre quién nos mantendrá cuando hayamos renunciado a todo. Entonces me parece como que ese cultivo de esa impavidez, pues es como una tareita. Y me pareció muy lindo como recordarnos por qué es tan valioso este espacio que hemos logrado como cultivar esto de la sanga, de mantener esta posibilidad del estudio de los textos, porque dice al final del texto, cumple alegremente con tus deberes en el mundo, apoyándote siempre en la comprensión intuitiva de los preceptos que se exponen en las Sagradas Escrituras. Me parece que un camino que lo permite como para entender estos textos y poder tratar de llevarlos como a la vida práctica es mantener como este fueguito que mantenemos acá. Entonces, gracias a todos también por eso. Gracias, Esteban. Gracias, Marta. Bueno, qué bueno que se te redujeron los pecados capitales, ya menos Cristina Castañeda y luego Claudia. Hay una palabra que a mí siempre me ha gustado y que la vi aquí, y es osadía. Entonces, yo pues lo relaciono así, es como que, es tener esa, esa berraquera, digámoslo, de empezar como este camino. O sea, es que no es fácil, no es, porque muchas veces se va como contracorriente, digamos. Pues vos empezás como ciertas cosas y muchas personas son como cuestionándote muchas cosas. Entonces considero que para esto hay que ser osados. Y la otra que acompaña, pues que está en ese mismo parrafito, es tenacidad. Entonces, pues, siempre nos han mostrado como la gente tenaz, o lo visto como los más fuertes, como pero considero que todo este camino necesita
como un poquito de esa, sí, de ir contracorriente, digamos, y osadía me parece que es como la palabra, sí, como no transgredir, pero sí, ¿cómo se dice? Como no caminar siempre hacia lo mismo, no sé, ser osados, me encanta esa palabra. Entonces creo que es parte de, sí, pues, diría uno como que Gandhi no sería osado o no tendría tenacidad, pues como pues porque es como sutil, esa es o sea, son como osados y tenaces sutilmente, como, y siempre constantes, como decía Esteban, eh, como vi que lo entendía Elisa, la palabra de dureza, vi que lo sentí como que Esteban la transformó. Ya conté las sorpresas. Sí, ay, qué bueno. Una caja para guardar los juguetes. Bueno, amor. Entonces, lo que vi fue como que no es esa dureza como de ser transgredir al otro, sino es como esa dureza de mantenerse en el camino o esa persistencia de mantenerse en el camino. Entonces, relacioné como eso. Osadía, tenacidad, sutilmente para mantenernos en el camino, para estar ahí constantes. Vale, gracias, Luis. Va, Claudia López y Olga. Bueno, hola, buenos días a todos. Deliciosa la práctica, muchas gracias por enseñarnos a purificar. Yo siento que al final es, pues o lo que tal vez también lo ha dicho Esteban varias veces, el tema no es luchar contra las cosas, sino dejar de poner los obstáculos para que la energía y todo eso que en esencia somos y fluya, ¿cierto? Veía un poco todas las aptitudes pues o las características y me caía en cuenta un poco que al final cuando uno se decide a buscar una en particular también puede caer como en las trampas, ¿cierto? Yo a veces siento que me encarré, digo, yo no puedo ser impaciente, yo no puedo ser acelerada porque vivo como con un ánimo de eficiencia, pues de que todo tiene que fluir muy rápido, pero cuando me ensaño y me encarreto solamente a buscar eso, termino cayendo en el ego, en la codicia por superar el tema, por ser mejor. Pues finalmente pienso que me acuerdo mucho que me lo dijo Esteban alguna vez, o lo ha dicho de la carne, no es que uno deje la carne, sino que la carne lo deja uno, en el tema pues del vegetariano y de alguna manera siento que, así como decían ahora, que cuando uno llega como a una de esas características, pues de alguna manera las otras van llegando. Pero yo creo que buscarlas con tanta estructura como yo me tengo que convertir en eso, ¿cierto? Yo en ese momento caigo en la trampa en la que yo digo, no, ya me perdí, pues ya no busco eso, sino que ya me perdí en el ego y que se me volvió un reto y que tengo que cambiar. Entonces es como esa sutil línea que también hablaba Elisa ahora de cuál es esa sutil línea entre miro la utopía, miro el horizonte, pero no me vuelvo esclavo del horizonte, pues. Para mí, digamos que pues como que por mi misma característica y forma de ser, es como la inquietud, ese ejercicio de calmar la mente, de tenerla vacía, de aceptar ese vacío. Creo que ha sido un ejercicio muy bacano de entender que el vacío es un estado y que se puede disfrutar ese vacío. Entonces, me parece muy chévere y digamos que es a la que siento que a mí en particular pues más duro me da. Vale, gracias, Claudia. Siempre hay algo que hacer con la inquietud, ¿cierto? Que lo domina uno y uno no hay nada, igual la inquietud está ahí. Está bueno eso. Dale, Olga, por favor.
Buenos días para todos. A mí me inquieta mucho como la parte de la ira y últimamente me había dado cuenta que me daban ira muchas cosas y yo decía, pero si estoy en este camino, ¿cómo es que soy como más iracunda? Y he llegado como a la conclusión, es que no es que sea más iracunda, sino que estoy siendo más consciente de eso. Entonces, era como esa parte de la ira. Y la otra es como sucumbir mucho ante los deseos. Y esa para mí ha sido muy difícil, sobre todo a la parte de la comida. O sea, como disfrutar la comida y wow. Y como que me doy cuenta de que lo estoy haciendo, pero aún así sucumbo, estoy en ese camino. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias, gracias. Bueno, esto, pues sí, nos ha planteado un panorama interesante, ¿cierto? Cuando uno mira como que el otro lado, ¿cierto? El lado como de la oscuridad, el lado de la esclavitud, el lado de la ignorancia. Los que hemos estudiado como que los Yoga Sutras nos damos cuenta como, ¿cierto? Como todas estas características simplemente son manifestaciones de alguna de esas kleshas que se llaman. Acá pues, se proponen como que pues, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la ira, la codicia, la ignorancia, pues son como esos atributos de los que estamos ensombrecidos. Y pasa algo bien interesante con esto porque termina uno como queriendo reafirmar eso, ¿cierto? Entonces termina uno como que atado a sus creencias, termina uno como queriendo comportarse de la forma como siempre se comporta, como reaccionando para defender su posición, ¿cierto? Como que atado a las expectativas o a los deseos egoístas o como en el propio engaño que uno se creó. Pasa algo muy gracioso y es que, digamos que las cualidades de los asuras, ¿cierto? Funcionan, o sea, uno no tiene que hacer nada y siempre están, ¿cierto? Uno no tiene que hacer nada, ¿sabes? Uno no tiene que hacer nada, no le tiene, pero siempre, y va a haber orgullo, va a haber ignorancia, va a haber ira, va a haber codicia, pero las otras cualidades, uno sí tiene que hacer algo, ¿cierto? O sea, como que las unas funcionan como por modo automático por el patrón cultural que tenemos, por la carga histórica que tenemos, todo el rollo. Funcionan así. Mientras que las otras hay que cultivarlas, ¿cierto? Uno como que quiere, bueno, yo quiero como que pues no sucumbir ante esa dispersión mental, pues eso lo tengo que cultivar, porque el patrón como que usual de la mente es ser disperso, ¿cierto? No, es que yo quiero como que cultivar, pues esto que llamamos como no violencia. Claro, pero eso es duro, porque es que el patrón natural es como siempre reaccionar. Entonces, como que vale entender aquí esto, y es que estas cualidades que se llaman como demoníacas, pues funcionan sin esfuerzo, mientras que las cualidades, digamos, divinas, pues requieren un trabajo, requieren un esfuerzo, requieren un cultivo. Y eso como que ya nos marca un punto de entrada para pensar de pronto la pregunta que hacían al principio varios de ustedes es, bueno, ¿y qué pasa con las otras personas? O sea, ¿estamos predestinados a eso? ¿Estamos atados a eso? Y el rollo con eso puede ser como la corriente de un río, ¿cierto? Como que todos de la nada nacemos en medio de un río que tiene una corriente. Y esa corriente nos va llevando y algunos no hacemos nada y la corriente nos sigue llevando. Y pues entre más pasa el tiempo, pues menos que hacemos y la corriente nos sigue llevando. Y esa corriente es esa corriente de estos comportamientos, digamos que demoníacos que están aquí enunciados. Uno no hace nada, nadie le enseña nada, nadie le enseña a cuestionar nada, uno ni se cuestiona nada. ¿Y qué pasa? Pues se deja llevar por la ira, que todos viven en esa ira y todos estamos llevándonos por la misma corriente, se deja llevar por la codicia, se deja llevar por el sentido de importancia personal y todas esas cosas. Pero a veces pasan, digamos que ciertas situaciones que lo hacen a uno estrellarse en esa corriente. Entonces uno digamos que nació en ese río, el río se lo fue llevando y llegó un momento donde uno recibió unos guarapazos, ¿cierto? Unos guarapazos que le hicieron darse cuenta, vení, ¿será que este es el único camino? ¿Será que la única forma es dejarse llevar por esta corriente? Y puede que ahí comience como que a preguntarse, venga,
y si no vamos solo en esta dirección. Entonces ahí va lo que les decía, dejarse llevar por la corriente es súper fácil, pero como que pensar otras cosas diferentes requiere un cultivo, o sea, requiere un esfuerzo, requiere como que meterle berraquera a eso. Y ahí es donde, pues, claro, hay que tener determinación, hay que tener firmeza, hay que aprender a no rendirse, todos esos atributos, pues simplemente son formas de ir contra esa corriente, ¿cierto? Contra esa corriente, digamos que demoníaca, como acá lo plantean. Y ese proceso, pues, de ir contra la corriente, pues es duro, como se mencionaba, porque es ir, y toda la gente lo va a ver uno raro, toda la gente se está dejando llevar por la corriente y uno como que quiere nadar para el otro lado. Y pues y cansa muchísimo. Y uno puede terminar como que siendo esclavo de eso, como lo mencionaban ustedes. Uno puede terminar siendo esclavo de que no, yo soy el que, entonces ya no estoy atado como que a mi yo egoico que de la codicia y de la ambición y de la tristeza y todas esas cosas, sino que estoy atado al yo egoico de que yo soy el que sí nado contra la corriente, el resto no está nadando contra la corriente y yo sí. Y yo sí lo he hecho, es que yo sí aprendí esas cosas. Y eso puede terminar siendo otra forma de dejarse ir por la corriente, pero que no nos damos cuenta. Entonces, como que el sentido con esos atributos divinos y demoníacos es simplemente como que la posibilidad de explorar qué cosas nos conducen a la liberación, ¿cierto? A veces somos esclavos de un montón de cosas y no nos damos cuenta de ese tipo de esclavitud. ¿Cierto? Estamos sumidos en una ignorancia tal que no caemos en cuenta de que somos esclavos de esos patrones de comportamiento. Y es duro, es difícil. Ustedes lo dijeron, claro, y me vuelvo más iracundo. Y a veces pasa, claro, también pasa que cuando uno se pone a hacer esas prácticas y se pone a meditar, pues uno que tiene más claridad, y como tiene más claridad puede ver más claramente la ira que antes no la veía. O puede ser que como pues está moviendo más energía, esa energía se está yendo a donde alimentar pues aquellas cosas que uno tiene más presentes. Y si uno ha cultivado pues la ambición, pues esa energía que tiene ahora de más, por el cultivo de la práctica termina alimentando más ambición y tiene más ambición. Entonces esas cosas suelen pasar en el camino. Pero el rollo o el mapa pues, que se plantea con esto es, bueno, hay ciertas habilidades para cultivar, para desarrollar, para no dejarnos llevar por la corriente. Y en ese proceso como de no dejarnos llevar por la corriente, que es difícil, pues hay ciertas guías, ¿cierto? Ahí mencionan las escrituras, el texto ha mencionado como que los maestros, el texto ha mencionado como pues buscar algo más grande que uno mismo para apoyarse en eso. Y todo esto pues nos lleva a una forma de comportarnos en el mundo, nos lleva a una forma de relacionarnos, de crear puentes, de tender vínculos con las otras personas y que no sea solo desde esa corriente que nos está llevando, sino que podamos como que parar a preguntar. Y puede que a veces el dolor sea necesario para darnos cuenta que esa corriente por donde nos estaba llevando no era pues el mejor ni el único camino, pero pues muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por la corriente y nos vamos a seguir dejando llevar por la corriente, pues y en el fondo pues nadie puede hacer nada por quererlo sacar de la corriente. Listo, como dice el texto también de la Gita en otro capítulo que ya vimos, es como pues el sabio no puede hacer nada por perturbar la ignorancia del otro, lo máximo que puede hacer es servirle buen ejemplo, ¿cierto? Servirle inspiración. Y puede que de pronto cuando todos nos estamos dejando llevar por la corriente, vemos que alguien está nadando para otro lado, entonces dice, puede que ellos digan, pero este man, ¿por qué está tan loco? Pero puede que alguien diga, mira, y que hay para el otro lado, ¿cierto? Y eso que sea suficiente, y simplemente cada quien trabaja, y en ese proceso de trabajar sobre sí mismo se convierte en una fuente de inspiración, ¿cierto? Porque si no termina uno como que queriendo remolcarlos a todos contra la corriente, y pues si uno a duras penas puede con uno. Entonces, pues, termina como asumiendo uno cargas ahí necesarias. ¿Mari quiere decir algo para cerrar? ¿Ya nos pasamos del tiempo o también es un error del sistema? Ya nos pasamos del tiempo, yo me ofrezco a hacer el resumen de hoy. Hombre, gracias. Qué forma tan sutil de decir que ya acabamos. Bueno, vamos a dejar acá. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes que no sea festivo y seguimos con el capítulo que está en perspectiva ya finalizando nuestros encuentros. Listo, tengan un feliz día, una buena semana. Muchas gracias. Chao.